El día de ayer comentaba con mi esposa. Ella me decía, ¿por qué todos predican un evangelio que es diferente? Porque este pastor o aquel otro pastor, y por qué tú, me decía ella, pareciera que no se ponen de acuerdo en predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Quién está mal? ¿O estás mal tú o están mal ellos? Bueno, la respuesta sería lo siguiente. El evangelio solamente es uno. No hay dos evangelios, ni tres, ni mucho menos cuatro. El evangelio es el del Señor Jesucristo. No hay dos Jesucristo, ni tres, ni mucho menos cuatro. Solamente hay un evangelio. No hay dos. Solamente hay un Señor Jesús, no hay dos. Pero tomemos en cuenta de que estamos en este mundo, y este mundo está bajo la influencia del maligno. Y el maligno es experto, Satanás, en pervertir la buena semilla que es la palabra de Dios, pervertir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En el mundo de la ingeniería genética existe un área donde los genetistas aquí en la tierra, en la agricultura, estudian las semillas y ven los pros y los contras de la semilla. Por ejemplo, en las semillas de trigo, para poner el ejemplo, el trigo tiene sus características, y el trigo, en cuanto a la sequía, a veces pues no es resistente. De hecho, pues nada, o sea, el trigo es cultivable, pero con todo adecuado, o sea, todo el medio ambiente adecuado. Y los genetistas, como es su trabajo, la producción y su trabajo, pues ellos están haciendo su trabajo, han desglosado el ADN de las plantas y se dieron cuenta que podían imponer, o en la cadena del ADN del trigo, poner un gen de girasol para hacerlo resistente a la sequía. Y así lo hicieron. Trajeron otro gen y lo metieron de otra especie, lo metieron en la semilla del girasol. Ahora, hay especies de girasoles. Girasol con girasol te puede dar otra especie de girasol. Pero estamos hablando de semillas transgénicas porque se trajo un gen de otra especie a implantarlo al girasol. Estas empresas son unas empresas que, como su negocio es hacer dinero y la producción, tienen el círculo cerrado. ¿Qué es lo que hacen? Te venden la semilla, y esa semilla la mayoría de las veces es estéril, lo que significa que cuando tú cosechas vas a cosechar un buen grano abundante, mucho vas a cosechar, vas a tener mucha producción, pero si quieres resembrar esa semilla ya no te va a dar lo que tú quieres. Si al caso brota, pero va a ser una semilla bastante delicada, o sea, va a ser una semilla totalmente diferente. Bueno, eso es lo que sucede. Pero ellos mismos venden los aditamentos como fertilizantes, agroquímicos, activadores, que si tú no utilizas estos activadores o estas cosas que ellos te están vendiendo, difícilmente tu producción de trigo sea la adecuada o la esperada. Es todo una mafia. Asimismo, de esa manera, la palabra de Dios es la semilla pura y perfecta que Dios nos ha dado a los hijos de Dios para comer, para producir. Mucha gente no se da cuenta, muchas personas, que están comiendo trigo o palabra de Dios que ha sido genéticamente modificada, que han traído
ideas, como genes o ideas de ciertas culturas, de ciertos pensamientos del hinduismo, de la nueva era, de filosofías, y las han injertado dentro de la palabra de Dios. De tal manera que cuando tú comes el pan que te están dando los pastores, los ministros, apóstoles o quien sea, ni ellos se dan cuenta que están dándote una semilla contaminada. Pero sabe bien, es pan, huele a pan, y sabe bien, sabe bueno, no lo vamos a negar, bueno para el oído, pero que tiene consecuencias porque después, pues, las personas se enferman. Eso sucede hoy en día. Por eso es que todo el mundo, muchos predicadores hablan de Jesús, hablan de la Biblia, hablan del Evangelio, pero muchos no se han dado cuenta que el Evangelio que predican es un evangelio contaminado, un evangelio transgénico, un evangelio al cual la filosofía humana se ha impuesto. Por eso el Espíritu Santo, en el Apocalipsis, palabras del Señor Jesucristo quedaron registradas donde dijo: no le agregues y no le quites. Si tú le agregas a las palabras del Señor Jesucristo, las plagas se te van a agregar a tu vida. Y si tú le quitas tu nombre, o si yo le quito, nuestro nombre será quitado del libro de la vida. El Espíritu Santo también dice a Timoteo, o a nosotros, Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo a nosotros, él dice: si alguno no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, está envanecido. O sea, la doctrina tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo. Y muchas veces el Señor nos dice eso en su palabra, como Pedro, que la escritura no fue traída por voluntad humana, por voluntad de hombre, sino que los santos hombres inspirados por Dios escribieron lo que Dios les inspiró. Y la escritura no es de interpretación privada, no es de interpretación personal, porque nunca fue traída por la voluntad de los hombres, sino porque es de Dios. Lo que está escrito en la Biblia está escrito en la Biblia, y no hay forma de negociar con ello. Lo que está escrito, está escrito. Por eso es que nosotros, los seres humanos, predicamos diferentes evangelios, sí, diferentes Jesús, pareciera que fueran diferentes Jesús, y son diferentes Jesús. ¿Por qué? Porque no nos apegamos a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Sencillo. El cristiano hijo de Dios tiene que leer, escudriñar la Escritura para ver, como hacían los de Berea con Pablo, que es lo que hacía. Pablo iba, predicaba, y los de Berea, después que Pablo predicaba, iban a consultar para ver si lo que había dicho Pablo era cierto. Así tenemos que hacer nosotros. Cuídate y Dios te bendiga.